¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenida, bienvenido, bienvenide a Punto y Contrapunto de viernes. Esta semana ocurrieron cosas importantísimas para el derecho a decidir de las mujeres y de las personas gestantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además también para temas de cuidados de menores. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia decidió despenalizar de cierta manera el acceso al aborto, a la interrupción legal del embarazo en el estado de Coahuila por un caso que llegó allá por litigio estratégico. Además, la Suprema Corte de Justicia decidió aprobar licencias de paternidad hasta por 3 meses. Además, también está ocurriendo en México, mientras que en Estados Unidos pues hay una especie de retrocesos con lo que desde los años 70 por la decisión de Roe versus Wade se liberalizó el derecho a decidir en ese país, pero ahora Texas se está rebelando ante esto y hay una confrontación con el gobierno del presidente Joe Biden. Vamos a hablar de todos estos temas, del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes en México, de los temas pendientes para la agenda de las mujeres en este país. Con 4 mujeres feministas, quédate con nosotras, que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana. Esto resolvió ayer por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era el otro tema que también decidió la Corte esta semana, con lo que quedó invalidada la reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa, hecha en el año 2018. Esta no fue la única resolución histórica tomada por la Corte esta semana. El martes pasado, como ya decíamos, en la Suprema Corte 10 de 11 ministras y ministros reconocieron el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir libremente sobre su vida y su cuerpo, por lo que eliminó una reforma del Código Penal de Coahuila que criminalizaba el derecho a decidir. Ambas resoluciones tendrán efecto en todos los tribunales del país. Veamos el contexto. Es inconstitucional criminalizar la interrupción de un embarazo y otorgar el estatus de persona al embrión o feto. Este jueves, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió que los esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. En un fallo histórico, días antes, la Corte resolvió garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir libremente sobre su propia vida sin enfrentar consecuencias penales. Con ello, el máximo tribunal estableció la plena libertad para decidir voluntariamente la interrupción de un embarazo. El Pleno del máximo tribunal invalidó los artículos del Código Penal de Coahuila que desde 2017 criminalizaban la interrupción del embarazo. Esta decisión estableció además un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. En los 28 estados donde aún se penaliza el aborto, quien decide interrumpir un embarazo podrá presentar una demanda de amparo para evitar un proceso penal. La resolución tiene efectos retroactivos al 26 de noviembre de 2017. Las personas criminalizadas por abortar a partir de esa fecha podrán solicitar el fin de su proceso. Además, la Suprema Corte resolvió también que es inconstitucional legislar el derecho a la vida desde la concepción, pues hacerlo atenta contra los derechos reproductivos. En 2018, el Código Penal de Sinaloa fue reformado para establecer que el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido. El máximo tribunal determinó que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana y que no es admisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección. Rebeca Ramos, ella es directora de CIDE. ¿Cómo está, Rebeca? Bienvenida a Nueva Cuenta. Hola, querido Genaro, muy buenas noches a todas mis queridas colegas que estamos el día de hoy aquí y al auditorio, por supuesto. Me imagino que muy contentas y con muchas cosas que celebrar, ahorita lo platicamos. Saludo también a Frinés Salguero, ella es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. ¿Cómo estás, Frinés? Mucho gusto. Hola, muy bien, Genaro, gracias, buenas noches. Hola, colegas, buenas noches. Hola. Saludo también con mucho gusto a Wendy Briceño Zuluaga, ella es diputada federal por Morena, feminista. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, pues muy contenta de estar contigo en Punto y Contrapunto con tu público y en esta mesa de feministas. Abrazo a todas. También saludo con mucho gusto a Patricia Mercado, también feminista, senadora por Movimiento Ciudadano, es ex candidata presidencial también de México. ¿Cómo estás, querida Patricia? Bienvenida. Pues muy bien, también muy contenta, que te puedo decir. Gracias, Genaro, y también la saludo a estas nuevas generaciones de feministas maravillosas. Oigan, yo estoy finalmente destapar de nuevo nuestro movimiento. Así es. Yo estoy también muy contento porque qué semana tuvimos, ¿no? O sea, completamente inesperada. De repente empiezo contigo, Rebeca,
porque hablaba contigo y me contabas que prácticamente no se lo esperaban, que esta acción que salió, digamos, el martes de la Suprema Corte, pues había sido metida por ahí de 2016. 5 años se tardan en llegar, digamos, a que decidan 10 de 11 ministras y ministros. Cuéntanos un poco la importancia de lo que vimos esta semana, no nada más para el movimiento feminista, no nada más para los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, sino para las libertades en este país. Exactamente, yo creo que más allá del efecto que tiene para el movimiento feminista, que sin lugar a dudas es un hecho histórico y una resolución que hemos venido esperando desde hace mucho tiempo y que abre muchas puertas para lograr por fin la despenalización y la legalización de los servicios de aborto legal. Todavía hay varias cosas que hacer, pero es sin duda una herramienta enorme. Es un paso adelante hacia un Estado de Derecho, hacia un Estado más democrático, en donde cada quien pueda decidir si continúa o no con un embarazo, cada quien puede tener las herramientas para definir cuál es su proyecto de vida. Entonces yo creo que esto es motivo de celebración en general. Por supuesto que hay quienes no lo consideran así, pero bueno, viva la libertad de expresión, viva la libertad de conciencia, y nosotras desde el movimiento feminista por supuesto que lo celebramos. Y en términos generales, ya se decía en la nota que acaba de pasar, la Corte resolvió que es inconstitucional penalizar el aborto consentido, es decir, llevar a un proceso penal a la mujer o a la persona gestante que decide interrumpir su gestación y aquellas personas que la asisten. Este tema también es muy importante porque durante años ha habido mucha confusión con el personal de salud y los servicios de salud, y pues con esto deja claro la Corte que no deben de ser perseguidos ni perseguidas por asistir a una persona que desea interrumpir con su gestación en términos de salud o acompañamiento. Entonces, estamos realmente felices y bueno, con lo que se resolvió ayer jueves en términos de esta reforma en Sinaloa, que fue precisamente una manera de contrarrestar lo que había sucedido en 2007 en la Ciudad de México con la despenalización del aborto electivo en el primer trimestre de la gestación. Ahí los grupos conservadores, los grupos antiderechos, iniciaron una oleada de reformas para proteger la vida en gestación, con la intención no de garantizar servicios prenatales, ni evitar la muerte materna, ni la violencia obstétrica, sino precisamente de obstaculizar el acceso al aborto legal y seguro. Entonces, escuchar que la Corte dice, a ver, señores de los estados, ustedes no tienen la competencia para definir quién es persona, quién es titular de derechos. Aquí lo que se tiene que hacer es garantizar los derechos de las personas nacidas, y si se va a proteger la vida prenatal, hay que protegerla en serio, y protegerla en serio quiere decir garantizarle a aquellas personas que desean continuar con un embarazo las mejores condiciones posibles para que éste llegue a término. De acuerdo. Patricia, voy contigo ahora porque decía yo esta semana en la mesa de tercer grado que este es un derecho que muchas mujeres, pasando de Patricia Mercado a Estefanía Vela, de Marta Lamas a Estefanía Veloz, de Regina Tamés a Rebeca Ramos, entre tantas mujeres que han empujado a lo largo de las décadas, desde que en los años 70 la Suprema Corte de Justicia de cierta manera se pronuncia por el libre espaciamiento de los hijos, hasta que la Ciudad de México despenaliza el aborto por allá del 2007, con todas las acciones de inconstitucionalidad que lanzó la Procuraduría de Felipe Calderón y de Medina Mora para tratar de impedir este avance. No había pasado mucho después de 2007. Digamos que lo que ocurrió fue más bien una contraola. 16 estados cambian sus constituciones para proteger la vida desde la concepción, y ahora la Suprema Corte nos sorprende con estas decisiones liberales a favor de derechos y libertades. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo hoy tú, que es un personaje histórico, digamos, de este movimiento y de esta lucha? Pues mira, lo estamos viviendo y lo estoy viviendo con mucha alegría y con mucho reconocimiento también. Decía al empezar y a saludar a quienes nos acompañan, este movimiento feminista joven, ¿no?, que viene a hacer una movilización, un movimiento muy dotado, un movimiento de veras con mucha capacidad de transformación, que están logrando un cambio cultural que fuimos tejiendo, que venimos desde el margen, desde principios de los 90, los 80, ¿no? Desde el margen, hablando de este
de este tema, y se pone en este momento, estas nuevas generaciones de mujeres lo ponen en el centro, este gran movimiento que tuvimos en Argentina, ¿no? Que eran estas miles de chicas adolescentes, ¿no? Diciendo yo tengo derecho a decidir, y lo que ha pasado, digamos, toda esta marea verde que llegó pues aquí, ¿no? Que llegó a nuestro país. Y bueno, pues nosotras ahí estamos. Ahora me toca a mí estar en el Congreso de la Unión, que nos tocará poner en orden, es decir, esto que hizo la Corte, ahora tenemos que legislarlo, tenemos que introducirlo en nuestro código penal, tenemos que hacer el trabajo en el Congreso de la Unión y en todos los congresos donde pues hay una mayoría, ya Wendy nos dirá, ¿no? Hay una mayoría de mujeres feministas, de mujeres de izquierda, o por lo menos de mujeres que están dispuestas a hacer alianzas con otras mujeres para reconocer los derechos de las mujeres. Entonces me parece que el movimiento feminista hoy está logrando ese cambio cultural que llega a los ministros, que llega a los gobiernos, que llega a los congresos, para donde no, es decir, no se vale ir para atrás en los derechos de las mujeres, sino todo lo contrario. Y lo maravilloso de lo que hizo la Corte es que nos pone, digamos, deja la vara muy alta para los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, para poder avanzar. Entonces, bueno, pues muy contenta por eso. Ahí estuvimos, venimos del margen. Estas generaciones jóvenes están en el centro, están incidiendo, están diciendo lo que hay que decir de manera muy franca, muy clara, y bueno, pues creo que se logra mover estas ideas en la Suprema Corte a favor del derecho a decidir. Bien, Wendy dice, Patricia dice bien, como legisladoras, como legisladores ahora tienen que hacer la chamba y hacer, digamos, lo que la Suprema Corte pues ya dijo ahí precisamente en todos esos otros estados, Wendy, donde una alianza entre el PRI y el PAN pues avanzó esas enmiendas constitucionales para limitar el acceso al derecho a decidir de las mujeres y criminalizó a muchas de estas mujeres, ¿no? Ahora ya hay este criterio de la Corte que es aplicable a jueces y juezas en todo el país, pero falta la armonización legislativa. ¿Eres feminista? ¿Estás en Morena? Hay quien dice desde fuera, es que Morena es conservador. ¿Qué les dices? Porque ganaron mayorías en 15 estados ahora. Les digo, primero coincido con las compañeras en la emoción y en la potencia del movimiento feminista de varias generaciones. Yo creo que lo tenemos que centrar en las nuevas generaciones, como dice Patricia, pero también en toda la construcción que se ha hecho durante décadas. Y parte de ese movimiento, pues estamos participando también en la vida política que pueden denominar formal, que es la vida en los partidos. Yo me asumo así. Yo me asumo como una mujer cuya primera militancia es la del feminismo y después viene la militancia en un partido. Yo creo que en Morena hay muchas mujeres con una perspectiva clara de género y feministas. Hay hombres aliados también. Quiero decir también que en la 64 legislatura, que recién terminó, logramos que esto fuera transversal. Y eso es algo muy interesante. Logramos que fuera transversal en cuanto a bancadas, de tal suerte que logramos articularnos mujeres de Morena, pero también mujeres de MC, también mujeres del PRI, también mujeres del PT, del PRD, en fin, había una coincidencia y logramos transversalmente avanzar con algunos temas. Me parece que y coincido con la senadora, el gran reto ahora es que hagamos nuestra parte en el Congreso de la Unión. Y quisiera decir algo también, que me parece que es parte de así como dejan la vara alta, de esa relevancia de lo que hace la Corte. Cuando la Corte se declara de esta manera, me parece que supera a los partidos y a sus ideologías. Es decir, si hay partidos que puedan temer desde una perspectiva político-electoral, a mí me parece que lo que está diciendo es, esto tiene que ir más allá de ideologías y de quienes dicen defender una plataforma en X o Y sentido, tiene que ir más allá de credos personales, porque estamos aquí para hacer una representación mucho más amplia y estamos aquí para resolver y atender derechos humanos y problemáticas sociales. Entonces me parece que lo que está haciendo la Corte ya marca una ruta muy clara y que cualquier perspectiva exclusivamente partidista tendría que verse rebasada. Y lo hablo en todos los sentidos. Es decir, es una responsabilidad que todos los partidos en su diversidad ideológica tendrían que coincidir ahí
para sacarla adelante. Porque lo que nos están marcando es que es una ruta de derechos humanos, de acceso a la salud y que es una deuda histórica pendiente con las mujeres mexicanas. Sin duda. Pero el problema, Wendy, es que ahora con esas alianzas que han firmado el PAN, entre otros, porque además no sabemos cuáles otros, tuvieron reuniones privadas también, y de las reuniones privadas no sabemos qué firmaron, no sabemos a qué se comprometieron, pero pues no se requiere demasiado cerebro para saber que seguramente firmaron compromisos para tratar de impedir el acceso al aborto de las mujeres y personas gestantes, ¿no? Dice Patricia Friné, que ahí está contenta y emocionada de ver una nueva generación de feministas como tú, que está empujando también estos temas. ¿Cómo ves el panorama ahora de los distintos feminismos que están en el país, empujando la marea verde, por supuesto, pero también algunas de esta nueva generación preocupadas o levantando la voz en lo que ellas llaman el borrado de mujeres, cuando se utiliza la palabra personas gestantes, por ejemplo? Bueno, definitivamente creo que tocas un tema que es coyuntural en las pugnas feministas y que es un tema que ha sido históricamente debatido al interior del movimiento. Me parece que lo que demuestra la Corte con el fallo que da y al meter en su lenguaje de derechos la parte de personas gestantes o personas con capacidad de gestar, es que pueden convivir perfectamente en términos de derechos humanos y en términos de protección a los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, pueden convivir sin ningún problema. Entonces, creo que es una pugna profunda. No te puedo decir que tenemos la solución de cómo resolverlas. Lo que sí te puedo decir es cómo veo al movimiento feminista de nueva generación y de las nuevas generaciones. Nosotras trabajamos con redes de juventudes y lo que puedo decirte es que ha sido fundamental y clave en el proceso también generar esta masa crítica de juventudes que pueda defender, pelear, exigir la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. Y creo que esto esté pasando, porque lo vemos, ¿no? Cuando se va a despenalizar, cuando va a haber alguna discusión en los congresos, o bien después del fallo de la Corte, pues podemos ver con mucha contundencia quiénes están ahí celebrando o exigiendo, ¿no? Y son las juventudes mayoritariamente. Entonces, lo que yo te puedo decir es que para mí es muy esperanzador ver cómo las juventudes se comprometen con el no retroceso de derechos y al revés, con ver de qué manera hacen avanzar los derechos. Ahora, esto también me parece fundamental en términos de que el Estado no va a poder vigilar todo el tiempo que en todos los lugares y en todos los estados se esté garantizando el derecho y de qué manera. Y desde ese lugar creo que es todavía más importante que tengamos masa crítica de juventudes, de gente que esté usando los derechos y que esté exigiendo la garantía de esos derechos para vigilar que estos derechos se estén garantizando de la manera correspondiente. ¿Por qué? Pues porque así como el movimiento feminista no es homogéneo, las mujeres tampoco. Y las personas con capacidad de gestar tampoco. Entonces, ¿qué tienen que tener estos servicios? Pues tienen que tener pertinencia para atender a las diferentes poblaciones en diferentes contextos. Y yo creo que eso sí es algo que también estamos logrando, conformar cuadros políticos de juventudes que defiendan la garantía de estos derechos. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Déjenme hacer una pausa. Regresamos justo para seguir hablando en el siguiente bloque sobre la agenda feminista en el país, con todos los pendientes que tiene, desde la atención a temas como violencia de género, violencia política contra las mujeres, hasta la lucha por una menstruación digna. Regresando, vamos a repasar la agenda pendiente de derechos de las mujeres y de las personas gestantes aquí en nuestro país. No te vayas, esta es la mesa de Punto y Contrapunto. Ya volvimos al segundo bloque de Punto y Contrapunto de esta noche, en una semana donde hubo un avance histórico en el reconocimiento de derechos de las mujeres y de las personas gestantes. No queremos perder la oportunidad de saludar la larga lucha feminista, la misma que inició desde hace varias décadas con la construcción de esta marea verde de la lucha por el derecho que tenemos todas las personas a decidir libremente también sobre nuestros cuerpos. Aún quedan pendientes muchos temas de la agenda feminista. En la misma Corte está programado debatir la objeción de conciencia este lunes. El proyecto que se discutirá fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, quien fue responsable de elaborar el proyecto que reconoció el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir voluntariamente interrumpir un embarazo. Plantea avalar la objeción de conciencia al considerar que los servicios integrales de salud reproductiva son responsabilidad del Estado y no del personal de salud, que además puede apelar la objeción de conciencia únicamente cuando está en peligro la vida de la persona o se trate de una urgencia médica.
El documento señala que la objeción de conciencia no es un derecho ni una política de Estado, sino una condición individual del médico o de la médica con base en su libertad religiosa, ideológica y de conciencia. En el Congreso, donde en la legislatura pasada no pasó el derecho a una menstruación digna, el proyecto de ley de ingresos 2022 plantea una tasa cero para productos de gestión menstrual. En cuanto a temas de inseguridad, un pendiente enorme son los feminicidios, evidentemente, y un pendiente que lastima la dignidad de este país. En su tercer informe de gobierno, el presidente López Obrador reconoció que durante su mandato han aumentado 13% los feminicidios, y aunque se han anunciado diversas medidas para tratar de frenar la violencia de género, la realidad es que esta incidencia no baja. ¿Qué les parece si vamos ahora con nuestras compañeras legisladoras para conocer un poco, si las escuchamos primero a ellas, si les parece, Friné y Rebeca, para ver cuáles son las prioridades que ellas están viendo, que empieza ahora con esta 65 legislatura, y después escuchamos a las colegas de la sociedad civil, un poco para que les digan cómo las ven ustedes, o si creen que necesitan hacer ajustes y demás. Wendy, prioridades legislativas en esta 65 legislatura sobre temas de mujeres. Tenemos en el Senado justamente, y aquí está Patricia, lo que visualizamos es que lo dictaminen pronto, que tiene que ver con el derecho al cuidado, ya nos contará la senadora, pero el derecho al cuidado en el cuarto constitucional, para que también avancemos en todo lo que tiene que ver un sistema nacional de cuidados, nos parece que es un tema muy relevante. Tenemos también, ya lo decías, la homologación del tipo penal feminicidio. Empezamos en la legislatura anterior, además con diálogos, porque eso tiene que ser con diálogos, con las legislaturas locales, con las fiscalías, y tenemos ese trabajo que empezamos y que tiene que tener una continuación. Hay una minuta también de igualdad salarial acá en la Cámara de Diputados que tiene que ser atendida. Tenemos varios temas de atención prioritaria, además a mujeres en condiciones más vulnerables que se han agravado con todo el tema de la pandemia. Está precisamente los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, la prevención de embarazo adolescente e infantil, es decir, hay una serie de legislación pendiente, alguna más avanzada ya que otra, pero que ocupa una parte sustantiva de la discusión. Yo quisiera agregar, porque son además más temas que atraviesan la diversidad de comisiones en la Cámara, yo quisiera agregar que además en esta legislatura que se ha alcanzado la paridad total, literalmente 250 mujeres, 250 hombres. Esto tiene que verse reflejado de una manera sustantiva, al legislar, al tomar las decisiones, al fijar la agenda. Y esta agenda tiene que verse en ese sentido como una agenda transversal. Y solo agregaría para cerrar esta idea, y a propósito de lo que decías de alianzas inconfesables que de pronto hacen los partidos, pues me parece que es muy importante por eso esta visibilidad ciudadana. Las mujeres, pero en general mujeres y hombres y jóvenes que están irrumpiendo en las calles, esta visibilidad ciudadana a las agendas de los partidos. Las agendas tienen que ser en el sentido de la democracia y una justicia social con perspectiva de género. Desde ahí tenemos que discutir. De acuerdo. Ahora sí, senadora Mercado, ¿cómo lo ves? Agendas prioritarias para ti y lo que estás viendo también, a lo mejor también para tus colegas en el Senado, porque a lo mejor ellas y ellos tienen otras prioridades, ¿no? Porque uno es el wish list, la lista de deseos que tú como feminista puedes traer al Senado, y de repente te enfrentas, me imagino, a el heteropatriarcado, a tus compañeros que te dicen, no, pues nosotros firmamos la Carta de Madrid, entre otras cosas. No, por favor. Bueno, primero decir que, a ver, aquí en el Senado se presentó por parte de 3 legisladoras de Morena, Malú Michel, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Jesús Rodríguez y Citlali Hernández, las dos que en este momento ya no están, ¿no? Por sus actividades, y porque Jesús era suplente, y presentaron una iniciativa trabajada con las organizaciones aquí, con GIRE, con el Instituto y con organizaciones de la sociedad civil, que pues firmamos otras legisladoras en el sentido de distintos ordenamientos que hay que cambiar
para hacer de verdad la salud sexual y la salud reproductiva un derecho, digamos, cotidiano para las mujeres en nuestro país. Ahí uno de los temas es efectivamente los servicios de aborto seguro en caso de violación, que lo tenemos despenalizado desde hace muchísimos años. Gabriela Rodríguez, que es la directora de CONAPO, en este momento ha salido a dar distintos datos que son verdaderas alertas. 1,000 partos diarios de adolescentes y niñas menores de 19 años, 1,000 partos diarios. Gide hizo un análisis de los datos y nos habla de cada 24 horas 2 criaturas de 10 y 11 años tienen digamos, 2 niñas tienen una criatura. Cuando, y estos servicios de salud no les ofrecen a estas adolescentes, a sus familias, a los niños, a las niñas, no les ofrecen estos servicios de aborto seguro. Entonces, pero digamos, es muy robusta la propuesta. También tiene que ver con educación sexual, digamos, una reforma a la Ley General de Educación. Entonces, tenemos ahí esta que yo espero que con esta resolución de la Corte nos ayude a generar, efectivamente, como decías, pues a generar y que no se nos hagan, digamos, un poco para atrás los señores, ¿no? Sino que realmente nos ayuden a generar una mayoría aquí. Y Wendy ha dicho una cosa muy importante, o sea, ella como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara la vamos a extrañar porque ahora va a ser secretaria de Desarrollo Social de Bienestar en nuestro estado, Sonora, de las dos. Logró realmente concitar unánime una votación con una reforma constitucional a favor del derecho al cuidado y de reconocer que la responsabilidad de los cuidados es una responsabilidad de Estado. Efectivamente, ahora la tenemos acá en el Senado, ellas nos la mandaron y bueno, pues esperemos muy pronto poder aprobar esta reforma constitucional que viene de allá. Y termino rápidamente, efectivamente, aquí, mientras de la Cámara nos mandaban la responsabilidad del Estado frente a los cuidados, nosotros les mandamos una minuta aquí del Senado precisamente para cerrar brecha salarial. Bien, pues mira, yo no sabía esta noticia, Wendy, felicidades que vas a ser secretaria. Se te va a extrañar la Cámara de Diputadas y Diputados, evidentemente, porque pues sí, todos y todas volteamos a ver tu trabajo y tu defensa de estos temas también. ¿Quién se queda, por cierto, si saben el nombre ya de la presidencia de la comisión? Todavía no se definen las comisiones. Se van a discutir, yo creo que la semana siguiente, a lo mejor unos 15 días ya hay presidencias. Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes de ver a quién dejan en esa comisión. Esperemos que sea alguien con tu perfil también. Ahora sí, Frine y Rebeca, Frine, de lo que escuchas ahora de las compañeras legisladoras, palomeas, ¿qué más les falta? ¿En dónde te gustaría incidir a ti, digamos, dentro de la agenda legislativa que tengan las diputadas y los diputados en el Congreso y senadoras y senadores en el Congreso de la Unión? Mira, palomeo siempre y cuando tengamos muy claro que una cosa son los marcos legales y la construcción de los marcos legales, que es evidentemente uno de los primeros pasos y es muy importante, pero de ahí a la garantía de derechos también tenemos muchas cosas que hacer y por las que seguir trabajando. Pero coincido plenamente con lo de la agenda de cuidados, creo que es una agenda que tenemos que avanzar, articular, cuáles son los servicios que está ofreciendo el Estado y está garantizando sobre cuidados, cuál es el déficit de estos servicios, cómo podemos garantizar la calidad en estos servicios. Y esta agenda creo que cruza con muchas otras cosas coyunturales en la agenda de género también, ¿no? Como por ejemplo que las mujeres puedan acceder a trabajos remunerados, el trabajo de cuidados remunerado también sea un trabajo no solamente formal sino digno. Tiene que ver también con si las mujeres tienen un poder adquisitivo, podrán salir más fácil de los círculos de violencia. Entonces cruza muchas otras agendas. Ahí creo que en la misma agenda de derechos sexuales y reproductivos tenemos todavía muchas pendientes en términos de cómo podemos no solamente garantizar servicios de interrupción legal del embarazo en los estados en donde ya está despenalizado, pero también en términos de cómo vamos a promover la corresponsabilidad. Creo que la parte de educación integral sexual es súper importante meterla ya no solamente en los marcos educativos, sino también en instancias de salud y descentralizar esta educación integral en la sexualidad. Me parece que también la parte de garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos y hacer servicios mucho más amigables para la juventud, porque si te citan en un centro de salud a las 2 de la tarde y tu mamá tiene que firmar por el preservativo que te van a dar, pues creo que difícilmente lo vas a ir a pedir. Entonces también tenemos que seguir empujando ahí. Lo de tasa cero en los impuestos de productos de gestación menstrual, ahí va también, creo que está avanzando.
Y la parte de feminicidios también tener muy claro que no todo tiene que ver con la tipificación y con la parte del entramado legal, sino de también cómo podemos sacar de la parte de atención la problemática y ver de manera estructural cómo podemos avanzar también en otras instancias, en otros derechos para las mujeres, en otras situaciones comunitarias, en otras situaciones, digamos, de garantía de derechos básicos que va a permitir, yo creo que un bienestar social generalizado, que baje también la violencia y la violencia de género, por ende. Entonces, bueno, coincido con estas agendas, creo que tenemos que seguir pensando más allá de los marcos normativos, ¿no? Y también saber que los marcos normativos son marcos normativos vivos, que cuando ves si tienen pertinencia o no en la garantía de servicios para la gente que los va a utilizar, pues puedan todo el tiempo estarse renovando, actualizando o cambiando conforme a la pertinencia de la garantía del derecho que quieres garantizar. Y ahí sí me parece que otra vez, ¿no? La ciudadanía tiene un rol fundamental y abrir el espacio público a que haya esta información entre las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y el gobierno es importantísimo, porque de otra manera pues no hay flujos de información que retroalimenten la política pública. De acuerdo. Rebeca, la agenda que ya pusieron las tres compañeras en la mesa, ¿qué le agregarías? Yo sé que Gire, pues entre otras cosas, también está muy preocupado por el tema de violencia obstétrica, el tema de los feminicidios, la violencia de género, la violencia política. Híjoles, que yo no sé cómo le van a poder dar la vuelta a que es un problema que lleva ya décadas en México y que nos vamos enterando cada semana de feminicidios, de transfeminicidios, de una violencia que no cesa. Sí, bueno, me tocó la parte más difícil porque ya después de escuchar a las tres, primero decir que palomeo todos estos temas son definitivamente fundamentales. Me tocó un poquito más difícil porque para agregar algo más, yo creo que coincido totalmente con lo que ya decía Friné en términos de la necesidad de tener un marco normativo que reconozca el tema de los cuidados. El trabajo de cuidados es fundamental y es condición básica para el ejercicio de muchos otros derechos y para evitar violencias. Por ejemplo, en el tema de violencia política, de participación política, en términos de derechos laborales, de violencia, es fundamental que el tema de los cuidados se asuma, como ya lo decía la senadora Mercado, como una responsabilidad del Estado, que deje de estar sobre los hombros de las mujeres. Y en ese sentido, yo nada más ahí, por ejemplo, agregaría algo que ya también la senadora ha trabajado mucho en términos, por ejemplo, de licencias de paternidad. Ahora con esta mención que hizo el ministro presidente de la Corte en términos de que en el Poder Judicial de la Federación se van a tener licencias de paternidad de 3 meses, ojalá que podamos lograr esto para la ley del Seguro Social, para los trabajadores y trabajadoras, para los trabajadores al servicio del Estado, y avanzar por ahí, porque definitivamente este tema de los cuidados en términos reproductivos siguen recayendo en los hombros de las mujeres. Entonces, por mencionar algo más, me parece también fundamental esta parte de la atención a las cuestiones de violencia, no únicamente de violencia política, sino también ya lo que se dijo en términos de feminicidio, de violencia al interior de los hogares, pero ahí también desde la sociedad civil, desde Gire en específico, hacer un llamado a las legisladoras, a los legisladores, a tener pues siempre en el radar que la solución no es siempre la vía del derecho penal. Creo que estamos ahorita en un momento muy importante en donde a veces es tentador, por ejemplo, tipificar algún tipo de conducta o de situación que se considera y que efectivamente violenta los derechos humanos en general. Por ejemplo, en términos de violencia obstétrica, nosotras desde Gire hemos siempre sido muy vocales en términos de que se requiere que se reformen las estructuras del sistema de salud, por ejemplo, que se incorporen y se reconozca el trabajo de las parteras tradicionales, de las parteras profesionales, y no necesariamente que se creen tipos penales como el de violencia obstétrica, porque lejos de
de resolver la situación, acaba focalizando, individualizando la responsabilidad en una sola persona, y eso no tiene efectos en realidad en la problemática que se está viviendo. Entonces, ahí yo sé perfectamente y compartimos con la diputada Wendy Briceño, con la senadora Patricia Mercado y con Friné, por supuesto, esta visión pues antipunitivista. Creo que es muy, muy importante ir a las causas. Desde el Congreso se pueden hacer muchas cosas, pero creo que a veces también es muy fácil caer en las tentaciones de utilizar el derecho penal para resolver problemáticas que nos duelen, pero que son mucho más complejas que crear un tipo penal. De acuerdo. Bueno, yo, Paloma, evidentemente todo lo que ustedes dijeron y que tienen en mí un aliado evidentemente para estos temas, agregaría también el tema de los temas de género, la diversidad sexual, digamos, a todo esto, porque está todo el tema pendiente, la aprobación de una iniciativa para prohibir las terapias de conversión en el Senado de la República, de la cual Patricia Mercado es de las senadoras que la presentaron junto con Citlali Hernández y con Alejandra Lagunes. Está ese tema, están también todos los estados que siguen faltando con leyes de identidad de género y matrimonio igualitario. Esta semana Morelos fue el número 14, también hay todavía, me parece que faltan 9 estados para matrimonio igualitario, entonces hay mucha gente también por ahí para la próxima legislatura. Déjenme hacer una pausa y vamos a conectar lo que hemos estado platicando con el resto del mundo, porque los movimientos feministas siempre han tenido estos vínculos y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es, la verdad, preocupante. Desde hace 10 días, una nueva ley en el estado de Texas prohíbe el aborto después de las 6 semanas de gestación, pero además faculta a ciudadanas, a ciudadanos a denunciar a quienes lo practiquen. Esto vulnera la decisión tomada por la Suprema Corte de Estados Unidos en 1973, cuando garantizó el derecho a interrumpir un embarazo. Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas. Ya volvimos para el último bloque de la noche. Desde el 1 de septiembre, en el estado de Texas, entró en vigor una polémica ley que limita el periodo en el que está permitido interrumpir un embarazo, hasta las 6 semanas de gestación. Esto ha causado una enorme molestia por varias razones. Primero, porque ignora la supremacía de la Constitución, que permite la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas. No hace excepciones en caso de violación o de incesto, y deja en mayor vulnerabilidad a las mujeres y personas gestantes que no tienen recursos o documentos de residencia para viajar a otros estados a interrumpir un embarazo. Veamos el contexto. El gobierno de Joe Biden demandó al estado de Texas tras aprobar una nueva ley que prohíbe los abortos a partir de la 6ª semana de gestación. La demanda presentada por el Departamento de Estado ante un tribunal federal de Austin alega que esta ley viola la cláusula de supremacía de la Constitución. En 1973, la Corte Suprema reconoció el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo como parte del derecho a la privacidad garantizado en la 14ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos. La norma legal establecida desde entonces permite el aborto hasta las 24 semanas de gestación. El republicano Greg Abbott, gobernador de Texas, festejó la entrada en vigor de la ley, asegurando que protegerá a todo niño de los estragos del aborto. La nueva ley no contempla excepciones en casos de incesto o violación y permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a interrumpir un embarazo. Grupos defensores del derecho al aborto apelaron bajo la solicitud de emergencia para que la Corte Suprema bloqueara la aplicación de la ley, pero tras una votación dividida de 5 en contra y 4 a favor, el máximo tribunal se negó a intervenir. El presidente Joe Biden calificó la ley como un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer. Biden agregó que al permitir una ley que faculta a ciudadanos privados a demandar a proveedores de atención médica, se desata la inconstitucionalidad al permitirles involucrarse en las decisiones de salud más privadas y personales. Otros 12 estados también tienen leyes que prohíben el aborto a las 6 semanas de gestación, pero no se han promulgado gracias a diversos recursos legales. Punto y contrapunto. Tercer tema para discutir esta noche, y la verdad es que yo quise incluirlo, Friné, porque sé que muchas organizaciones, muchas feministas están conectadas con lo que ocurre en otros lados y también lo ven con preocupación. Cuando ocurrió lo que la Suprema Corte de Justicia decidió esta semana, la verdad es que mis chats
de mis colegas feministas del doctorado en Estados Unidos me escribían para decirme, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en México? Vean lo que está pasando acá, por favor, actívense, levanten la voz también. Ahora nosotras los necesitamos a ustedes, ¿no? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo ahora con esta ley en el estado de Texas? Que la verdad es un retroceso que no habíamos visto en años. Los conservadores allá, las conservadoras han tratado de hacer esto y lo habían tratado de hacer durante décadas y finalmente está ocurriendo en Texas, Frine. Mira, creo que es lamentable. Una cosa que yo diría es cómo vemos reiteradamente que los derechos de las mujeres no están nunca consagrados, ¿no? Siempre pueden estar en peligro de retroceso y por eso es que yo diría nuevamente lo importante que es seguir formando masa crítica, porque entre más masa crítica y más personas estén convencidas de la autonomía y la libertad reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, del enfoque de libertad sexual y reproductiva, pues va a ser más difícil retroceder en estos derechos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir haciendo mucho trabajo para salir como de las cajas de resonancia en donde solemos estar como movimiento y poder convencer y trabajar en el convencimiento de derechos humanos de las mujeres y personas gestantes a muchas más personas. Y creo que eso es algo que hacemos como muy contundentemente como parte del movimiento de la marea verde o de las mareas verdes que son múltiples. Y por otro lado, también te diría, haya sido como anecdótico, ¿no? Por ejemplo, que esta masa crítica que está convencida sobre los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, cómo empezaron a burlar esta plataforma que hicieron para hacer definitivamente pues una cacería de mujeres, ¿no? En donde cualquiera podía denunciar a través de esa plataforma a una mujer que fuera a solicitar la interrupción de su embarazo. Entonces ahí empezaron a llenar de solicitudes, no sé si lo vieron, pero el chiste que quisieron boicotear la plataforma y se llenó de solicitudes, bueno, como de acusaciones falsas. Entonces, yo insisto en que es muy importante que la sociedad sea la que ve, digamos, que esté convencida y que tengamos mayoría ahí, en la masa crítica de personas. Y perdóname que haga un retroceso a la pregunta anterior, pero no puedo dejar de decirlo, y me parece que es importantísimo también dar voz a mujeres que han estado históricamente oprimidas y fuera de estos contextos de opinión, como son las mujeres indígenas y las mujeres afromexicanas, que también tienen mucho que decir, no solamente en el contexto de derechos sexuales y reproductivos, sino en toda la agenda de género. Entonces, perdón que me regrese tantito ahí, pero no podía dejar de decirlo. Y bueno, de lo de Texas, pues eso, ¿no? Opino que... Y ahí vamos a ver también como un ejemplo, ver cómo se pone esta lucha de poderes, ¿no? Entre lo que es constitucional o inconstitucional y lo que un Congreso está dispuesto a hacer de manera unilateral, ¿no? A ver cómo se ponen esos pesos y contrapesos, y creo que ahí podríamos voltear a ver y ver qué es lo que está pasando. Y finalmente me parece lamentable el retroceso narrativo, ¿no? Que otra vez, en vez de estar velando por los derechos y la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, regresemos a hablar sobre sí, porque estas 6 semanas tienen que ver con que a las 6 semanas el latido del corazón se empieza a escuchar. Entonces, otra vez ponemos la discusión sobre algo que me parece que no es el sujeto de derechos, ¿no? O la sujeta de derechos. De acuerdo. Sobre las personas indígenas y afrodescendientes, tuvimos hace una semana una mesa justo sobre ese tema. Hablamos más sobre el tema medioambiental, pero fíjate que me encantó que hablaran sobre los movimientos interseccionales, ¿no? Entonces, cómo los feminismos también tienen que ser interseccionales y también medioambientales y antiespecistas también, ¿no? Que es, por cierto, el nuevo lugar donde yo me siento ahorita mucho más comprometido dentro del activismo que hago. Rebeca, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el movimiento feminista y con este retroceso que está dándose en el estado de Texas? No, es realmente preocupante, ¿no? Ya Frine lo comentaba, las colegas feministas en Estados Unidos, la movilización que se ha hecho, pero también creo que aquí otro tema muy, muy importante, además de pues esta irrupción y este trabajo latente que hacen los grupos antiderechos, el sector conservador en contra del aborto, que no va a parar y en México no va a parar, estamos convencidas, es también la importancia de contar con instituciones de Estado que estén comprometidas con la Constitución. Hay que recordar que esta Corte Suprema de Estados Unidos tiene una integración bastante conservadora gracias al nombramiento y a las candidaturas que presentó la administración pasada, la administración Trump, y cómo ha permitido que no se puedan
que no se pudiera frenar la entrada en vigor de esta ley, la S8 en Texas, que justamente lo que hace, o sea, hablar del aborto durante las 6 semanas de gestación, pues lo hace absolutamente nugatorio. O sea, a la hora que, si volteamos a la realidad, cuando una mujer, una persona gestante sabe que está embarazada, muchas veces es posterior a las 6 semanas de gestación, y entonces esto hace inoperante en muchísimos casos la posibilidad de acceder a un aborto legal y seguro, como está reconocido en el caso de Estados Unidos. Entonces creo que por una parte la situación en específico que se está viviendo en Texas es muy, muy preocupante. Es muy importante también que como movimiento global pues podamos apoyarles y alzar la voz en ese sentido. El tema de tener y conservar en algunos casos y en otros empujar a contar con cortes constitucionales que efectivamente protejan los derechos humanos y que no apliquen y no resuelvan a partir de este tipo de ideologías. Ya, por ejemplo, el ministro Aguilar se decía y respondía, por ejemplo, frente a las acusaciones que se les hacían los ministros de la Corte, que esta resolución había sido basada en la ideología de género, y el ministro Aguilar dijo, a ver, señores, no estamos aplicando en términos de ideologías de grupos, estamos aplicando la Constitución. Entonces creo que este compromiso es muy importante, que haya verdaderos funcionarios y funcionarias comprometidas y con visión de Estado, eso por una parte. Y la tercera, que ya comentaba, los sectores conservadores, esta tendencia hacia obstaculizar nuestros derechos, tanto de las mujeres como de las personas con capacidad de gestar, como de los colectivos de diversidad sexual, están ahí y no van a frenar. Entonces es muy importante que sigamos alerta y pues en el caso de Texas, apoyar desde México, desde América Latina. Hay que decir también, por ejemplo, que hay a nivel regional, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina, lo que está sucediendo en México. Hay, por ejemplo, pendiente, hay una conversación en la Corte Constitucional de Colombia. Entonces, todo esto se conecta y pues hoy estamos celebrando en México, pero bueno, hay que estar ahí al pendiente. Wendy, hoy estamos celebrando en México, pero viendo con preocupación lo que ocurre al lado de la frontera, en Estados Unidos, en el estado de Texas, que por cierto tiene una comunidad mexicoamericana muy grande, de mujeres mexicoamericanas también muy grandes, y de personas que cruzan la frontera todo el tiempo también para trabajar, ahora que ya están, por cierto, hablando sobre la reapertura de la frontera. ¿Cómo ves lo que ocurre allá? No sé si tengas contacto con compañeras legisladoras en Estados Unidos también, si ya tengan entre ustedes también una red donde discutan estos temas. ¿Cómo está el tema? Bueno, lo veo terrible, inquisitorial, tremendamente, regresar además al estigma, a la total criminalización. Y diría algunas cosas. Pues Estados Unidos ha tenido un movimiento feminista muy fuerte, que ha abierto también muchas brechas. Y me parece que el feminismo históricamente nos ha ido dando estas lecciones de cómo va rompiendo incluso, vamos a decir, las barreras o los muros más complejos. Y lo voy a ligar con otra idea que me gustaría dar. Pero también quiero retomar lo que decía Frine. Los riesgos de regresión al mismo tiempo siempre están latentes. Es decir, cuando avanzamos en los derechos de las mujeres, cuando consideramos que hay conquistas, de pronto vemos esto que es como toda esta expresión retrógrada, patriarcal. Entonces, me parece que estamos precisamente en ese campo de tensión con movimientos feministas muy fuertes, voces muy fuertes, ahí participando en las calles con una gran fuerza, pasión que nos están centrando en avances históricos en muchos lados del planeta. Pero al mismo tiempo observamos un movimiento retrógrada que es peligroso. Yo lo denominaría peligroso, porque finalmente atentan contra derechos básicos, contra principios básicos en los que además ya había acuerdos para avanzar. ¿Qué es lo que creo? Bueno, pues creo lo que han dicho las compañeras desde el activismo, desde la academia, desde el legislativo. Creo que tenemos que mantenernos unidas, creo que tenemos que levantar las voces, creo que tenemos que apoyar, creo que tenemos que decir que no podemos y no daremos ni un paso atrás en lo que se ha ganado.
Esto es un tema de democracia. Insistiría en eso y lo colocaría también en el caso de México por un momento. Es decir, en México estamos celebrando esta semana varios temas, varios avances. Nos parece que estamos avanzando. Lo de la Suprema Corte, ya se mencionaba tasa cero, cómo llega la propuesta. Sin embargo, también observamos en algunos estados, en algunas entidades federativas, que les da como esta tentación de retroceder, de meter esta cosa del PIN parental, de impugnar alguna serie de derechos cuando ya se ha ganado en el tema del matrimonio igualitario, cuando, en fin, estos mismos, el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces sí me parece que también es un llamado que tenemos que hacer a México, a nuestro país, a los congresos locales, a las fiscalías, a los gobiernos estatales, a asumir esta responsabilidad en este sentido y no permitir retrocesos desde nuestras diversas posiciones. Bien. Y finalmente, querida Patricia, ¿cómo ve lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Esas conexiones que hay, digamos, entre los feminismos de México, el estadounidense y el resto de América Latina. Argentina también, por cierto, buenas noticias desde Buenos Aires, lo que ocurrió en diciembre también allá con el proyecto que a nivel federal, que en todo el país también, pues despenalizó y amplió el acceso al derecho a decidir. Bueno, me parece que sí, en esta semana hemos tenido mucha conexión, sobre todo feministas, grupos de América Latina, han brindado en sus países por nosotras, por México, y bueno, pues también al mismo tiempo tenemos esta decisión en el estado de Texas, que es un retroceso muy grande. Esto, digamos, es en el contexto de esta confrontación tan fuerte. La sociedad americana, digamos, norteamericana dividida entre republicanos y demócratas. Y bueno, sabemos, el presidente Trump, antes de irse, nombró, o sea, y en su periodo, a tres integrantes de la Corte sumamente conservadores en estos temas, totalmente ligados a esta propuesta de los republicanos en contra, totalmente antiderechos en el sentido del derecho a decidir de las mujeres. Entonces, es en este contexto que se da esta entrada, ¿no? Esta entrada por este estado de esta manera, y me parece que el gobierno de Biden pues está respondiendo muy bien, ¿no? Muy bien, digamos, demandando a este estado por contravenir uno de los principios pues más importantes en el Estado de Derecho en Estados Unidos, que es la Constitución, y que efectivamente ningún estado puede contravenirla. Que, por cierto, en México ya están las voces, ¿no? Las voces de que la Corte pues se está metiendo en decisiones estatales, aunque creo que con respecto al derecho a la vida al momento de la concepción, creo que se viene una discusión, aunque todos los argumentos que da la Corte en este sentido de quitarle a los estados esa potestad, de decir, no pueden tener ustedes la potestad de definir qué es una persona y qué no, porque esto es una definición constitucional. Entonces, bueno, creo que esta es la discusión que se da en Estados Unidos. Ellos están dando un paso hacia atrás, nosotros un paso hacia adelante, y bueno, pues hay que siempre, ¿no? Estar con la mirada bien puesta, con las alertas bien puestas, porque como se ha dicho aquí, pues todos nuestros derechos luego siempre están en disputas entre derechas e izquierdas, y hay que estar como muy alertas para defender lo que vamos ganando y no permitir retrocesos o que no se afiancen, ¿no? Como nos pasó en los últimos años, pero que en este momento volvimos a retomar el camino del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Claro, y mira, cierro con el tema de la idoneidad de las personas que llegan a la Suprema Corte, porque definitivamente mencionabas, Patricia, estas tres personas que dejó el presidente Trump en la Suprema Corte de Justicia, pues sí, evidentemente tienen esta postura antiderechos, y por eso la Suprema Corte ha decidido no meterse con el tema de Texas. Vamos a ver qué ocurre con la demanda que hace el gobierno de Biden, pero desde aquí un reconocimiento a dos feministas que a mí me sorprendieron en esta semana, porque Yasmín Esquivel, durante sus comparecencias en el Senado, se había manifestado pro vida,
y acabó votando a favor de estos proyectos y argumentando bastante bien, y especialmente Margarita Ríos Farjat, quien también tuvo ahí buenas declaraciones con respecto al tema del derecho a decidir. Entonces, enhorabuena, tenemos una corte liberal y progresista que amplía derechos. Muchas gracias a las 4. Déjenme hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las panelistas y con la paparrucha no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Ayer la Organización Mundial de la Salud reconoció que la desinformación es uno de los factores que han contribuido a la transmisión de la COVID-19 en el mundo, la famosísima infodemia. Y es que las paparruchas, las fake news no paran. La más reciente señala que las personas vacunadas contra COVID-19, sin importar cuál vacuna, llevan el virus en las fosas nasales y que su carga viral es hasta 251 veces mayor que quienes no se han vacunado. Esta información es falsa y está atribuida a un nuevo estudio de la Universidad de Oxford que señala que la vacuna contra la COVID-19 hace que las personas porten altas cargas del SARS-CoV-2, lo que las convierte en superpropagadoras del virus. Pero por supuesto que esto es mentira. Primero porque, como hemos aclarado antes, aquí en este programa, ninguna vacuna contiene el virus activo, así que las personas que ya nos vacunamos no llevamos ninguna carga viral del SARS-CoV-2. Segundo, el artículo al que hace referencia esta paparrucha, esta desinformación, existe, pero lo que examinó fue la carga viral de 62 trabajadores de la salud en Vietnam que se contagiaron con la variante Delta. Y lo que reveló es que las cargas virales de estos casos fueron 251 veces más altas que los de las cepas detectadas en marzo y abril del año pasado. Además, esta investigación todavía se encuentra bajo revisión por sus pares, por lo que parece ser que no es concluyente todavía. No caigas en paparruchas y en desinformación, mejor vacúnate en cuanto te sea posible, especialmente si te falta la segunda dosis o si apenas vas por la primera. Y recuerda, no relajes en las medidas básicas de prevención, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, utiliza cubrebocas si vas a salir a la calle y ventila espacios cerrados y no ventilados. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y gracias por el trabajo que hacen. Muchas gracias Rebeca, muchas gracias Friné, muchas gracias Patricia, muchas gracias Brendy, gracias por estar aquí. Gracias a ti, nos vemos el domingo en la mesa de Sin Filtro y el lunes de regreso por acá en Punto y Contrapunto. Bonito fin de semana y será ley.